Bien, señores estudiantes, vamos a dar inicio a la clase. Antes de empezar, quisiera hacer un breve resumen de la clase anterior. A ver, por favor, ¿qué vimos la clase anterior? ¿Quién me manifiesta qué vimos la clase anterior? De la biodiversidad. De la diversidad, ya. ¿Qué más? A ver, señor González, ¿qué vimos? Señor González. La interculturalidad. Correcto. ¿Quién me dijo? Roberto Paucar. Roberto Paucar. Muy bien, señor Paucar. ¿Y qué era la interculturalidad? Diferentes culturas. ¿Dónde qué pasa? A ver, señor Jiménez. Le vamos a ayudar. A ver, el que está alzando la manito. La interacción entre dos o más culturas. Exacto, la relación, la interacción, el respeto horizontal. ¿Y qué quiere decir el respeto horizontal? ¿Qué quiere decir? Donde Que ninguno está encima y ninguno está abajo. Correcto, señor Guano Luisa, ya ve, aquí le anotamos, señor Guano Luisa, señor Paucar, muy bien. Nadie está encima de otro, nadie es más que nadie, todos somos iguales. Correcto, muy bien. El hecho de, como les decía, que unos sean más blanquitos, otros más morenitos y otros negritos, no quiere decir que somos diferentes etnias, sí, pero todos somos seres humanos y por lo tanto todos somos iguales. Todos tenemos las mismas condiciones, los mismos derechos, las mismas oportunidades. Bien, a continuación vamos a dar inicio a la nueva clase y de ello vamos a dar a conocer la destreza. ¿Quién me ayuda con la lectura de la destreza? A ver. Yo. A ver. Reconocer la interculturalidad desde el análisis de las diferentes manifestaciones culturales y la construcción del Ecuador como unidad en la diversidad. Correcto. Entonces, el tema que vamos a tratar hoy día es caminos para la interculturalidad en el Ecuador. ¿Por qué diremos caminos a la interculturalidad del Ecuador? Porque como ustedes vieron en la clase anterior, no tenemos prácticamente totalmente una sociedad intercultural. ¿Qué quiero decir con esto? Que todavía existen problemas raciales que discriminan, que hay clases sociales donde no hay todavía un total respeto, una total consideración entre los grupos étnicos. Entonces, el camino para la interculturalidad es muy largo todavía, pero sin embargo, lo vamos a seguir fortaleciendo para que de alguna manera, algún momento lleguemos a esa interculturalidad que tan ansiadamente lo buscamos. Bien, para ello vamos a ver qué es diversidad. A ver, ¿quién me quiere decir qué es diversidad? Diferentes culturas. Diversidad de culturas. Bien, dice, hablar de lo diverso permite señalar la abundancia de elementos distintos, como ustedes pueden observar en el gráfico, que conviven en un contexto, designa la desemejanza, es decir, la falta de apariencia, que puede aparecer entre las cosas entre sí o entre las personas. Dentro del entorno de la sociedad existen diferentes formas diversas, como étnica, cultural, sexual y biológica. Y por último, lingüística. ¿Qué quiero decir con esto? No existen culturas superiores o mejores en relación con otras. Lo que son manifestaciones y expresiones diversas de identidad, la cual tenemos que respetar, reconocer, valorar y promover. Entonces, diversidad es sinónimo de diferente, pero no de desigualdad, como es que muchas veces en nuestras sociedades estas condiciones, diversidad y desigualdad, van de la mano. ¿Qué quiero decir con esto? Lamentablemente, nosotros vivimos en un sistema capitalista donde el dinero es la principal fuente de riqueza, lo que ha hecho que haya una desigual repartición de la misma. Esto ha dado lugar a
una desigualdad de clases sociales, originándose así dos clases sociales. ¿Cuáles? A ver, ¿quién me contesta? ¿Qué clases sociales se han originado por esta desigualdad? ¿Le escuchamos? Clases sociales, ¿Cuáles? ¿Cuáles? los cachones, Los ricos y los pobres. pobres, correcto. Esto ha dado lugar a esta desigualdad, esta desigual repartición de la riqueza ha dado lugar a la existencia de clases sociales como son los ricos y los pobres. Como usted puede ver en el gráfico, dice, para que la evaluación sea justa, todos realizarán la misma prueba. Van a subir a este árbol. A ver, ¿qué querrá decir? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Quién me interpreta el gráfico? Que algunos animales no pueden trepar árboles. Pero sin embargo, la prueba es para todos, es decir, no hay desigualdad. Tendrán que realizarlo como ellos puedan, pero es para todos. Exacto. Lo que prácticamente en nuestro medio no se ve, porque como le decía, prácticamente tenemos desigualdad de clases sociales. Muy bien. Ya. El término etnia comprende factores culturales nacionales, factores culturales como nacionales, afiliación tribal o religiosa. ¿Qué quiere decir afiliación tribal? Propio de ellos, propio de la comunidad. Lengua, costumbres y tradiciones. Factores biológicos presentes en un grupo humano como factores morfológicos, entre ellos color de la piel, contextura corporal, estatura, rasgos faciales. Pero esto no quiere decir que sean, como le vuelvo y le repito, son diferentes, pero no todos tenemos la misma condición social. Muy bien. Si a esta desigualdad le añadimos la discriminación, a ver, ¿quién me dice qué es discriminación? Es una sociedad. No. A ver, un ratito. ¿Qué entiende usted por discriminación? ¿Qué es discriminar? ¿Le ofenden al otro? Ya, le ofenden. ¿Qué más, señor Paucar? ¿Qué más será discriminar? Señor González, ¿qué será discriminar? ¿Le hacen menos que otro? Exacto, le hacen menos, le excluyen del grupo, tal vez por sus condiciones. Hay varios tipos de discriminación, ya sean económicos, étnicos, culturales, inclusive por condición de migrantes. Y usted sabe que uno de los migrantes masivos en nuestra sociedad tenemos a los venezolanos, que lamentablemente por algunos también han sido discriminados debido a los actos de delincuencia. No tienen la misma oportunidad. Exacto, muy bien. Entonces, si le añadimos a esta desigualdad la discriminación, prácticamente estamos creando falsas imágenes que promueven a la opresión, a la explotación, a la intolerancia. ¿Qué quiere decir la intolerancia? Que no respeta, no acepta las tradiciones y costumbres de otras culturas, de otras comunidades, lo que hace que no se logre, como le había manifestado en un principio, una sociedad intercultural, ¿sí? Entonces, ahora sí, a ver, señor González, quiero que me ayude con la lectura. Yo. A ver, yo dice, a ver, démosle, si quiere Es participar. una sociedad, la presencia de personas que se distinguen por factores étnicos de la mayoría o del grupo dominante puede sufrir la expresión de perjuicios y actos de discriminación activa, evitación del contacto personal, instrucción laboral, exclusión de lugares públicos o de acceso a ciertos servicios, salud, educación, etc. Destrucción de símbolos representativos, esclavitud, privación de derechos civiles o políticos y hasta la violencia o el exterminio. Muy bien. Lamentablemente,
el grupo más vulnerable, son los niños. Los niños constituyen la categoría más débil frente a todo tipo de discriminación, pero son especialmente vulnerables ante los efectos de la desigualdad, que se basa en la cuestión étnica. La estigmatización. ¿Qué es la estigmatización? El hacerle de menos, el ofenderle, como la pobreza, la falta de atención sanitaria primaria o acceso a la educación, el tráfico de niños para el trabajo forzado, la prostitución y pornografía infantil, el reclutamiento de niños como soldados por las guerrillas, la pérdida de la familia en el contexto de guerras raciales o religiosas, etc., son algunos de los efectos más crueles asociados a la desigualdad por motivos étnicos, en las cuales el sector más vulnerable son los niños, es decir, los más perjudicados lamentablemente es el sector infantil, los niños. Muy bien. El principal medio para combatir esta discriminación prácticamente es la interculturalidad. ¿Y por qué digo la interculturalidad? Porque, como digo, es la interacción mutua horizontal donde nadie está encima de nadie, nadie es más que nadie. Por esta razón, el mejor camino para llegar a esto es la interculturalidad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Usted sabe que la interculturalidad es el reconocimiento de las diversas culturas, y no solamente el reconocimiento, sino la participación de ellas, con ellas, para ser partícipe de ellas, porque de esta manera estaremos superando las condiciones de desigualdad en una sociedad. ¿Sí? ¿Hasta aquí entendido? Sí. ¿Alguna preguntita? No. Todo está muy No. bien claro. Correcto. No. Sí. No. A ver, señor. Ya, entonces continuamos. Seguimos. Bien, practicando la interculturalidad. ¿Qué quiere decir con esto? Queda mucho por recorrer en el camino hacia una sociedad intercultural, pero podemos proponer algunas acciones para involucrarnos en esta interculturalidad. Y dentro de ellas, ¿cuál es? Primera. A ver, ¿quién me ayuda con la primera? Con la lectura de la primera. A ver, señor Juan Luisa, señor Muso, igual quisiera que participe, por favor. A ver. Ya, señor Anthony. A ver, señor Paucar. A ver, señor Muso. Ya, le escuchamos, señor Muso. Reconozcamos a la diversidad como una riqueza y no como un problema. ¿Qué querrá decir? A ver, y 2 puntitos. Reconozcamos a la diversidad como una riqueza y no como un problema. ¿Qué querrá decir? ¿No? No. A ver, ¿quién me interpreta? Dice, reconozcamos a la diversidad como una riqueza y no como un problema. Señor Paucar, a ver. Que debemos de respetar las etnias de otras ciudades, la Correcto. comida típica. Correcto, exacto. Como ustedes pueden observar, acá abajito tenemos, justamente dice, reconozcamos a la diversidad como una riqueza y no como un problema. Como les había dicho cuando recién comenzamos, nuestro país, a pesar de ser tan pequeñito, usted ve que aparte de estas nacionalidades, nuestro país tiene otros grupos étnicos, como los blancos, los mestizos, los afro. Entonces, siendo un país tan pequeñito,
reúne a todos estos grupos étnicos, mientras otros continentes, siendo grandes continentes, prácticamente se identifican con un solo grupo étnico. Entonces, eso a nosotros nos enriquece y no verle al contrario como un problema. 2. Tengamos contacto con quienes hablan con otras lenguas nativas como el quichua y expresemos nuestros intereses por aprender esa lengua, ¿sí? No solamente imponerla a nosotros, que es el castellano, sino también, como les dije, ser partícipe de ellos. No solo reconocer, no solo valorarlo, sino también nosotros ser partícipes de eso. Ya, muy bien. 3. Participemos de las actividades interculturales que se realicen en parroquias y cantones. Como usted puede apreciar ahí, incluso usted ha visto en el colegio también nosotros organizamos grupos de danza, de teatro. Entonces, de esa manera somos parte de esa cultura. Luzcamos vestimentas típicas de las diversas culturas ecuatorianas y preparemos comidas que se identifiquen con las diversidades ecuatorianas, ¿sí? Esto hará que la interculturalidad, como le había dicho, no solamente es reconocer, sino ser partícipe de ellas. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna? A ver, señor Juan Luisa. No. ¿No? Ya, por favor, ya saben, a continuación vamos a ver un videíto. Por favor, mucha concentración. En la ciudad de Buenos Aires convivimos más de 3 millones de personas. Nos gustan diferentes cosas. Venimos de diferentes lugares y sentimos de distintas maneras. Y eso incluye nuestra sexualidad. Si bien nuestro sexo es un rasgo biológico, hay muchas y variadas formas de ser varón y de ser mujer. Y de hecho, no es lo mismo haber sido mujer hace 100 años que serlo hoy. Lo cierto es que ahora en Buenos Aires hay tantas formas de expresar nuestra identidad como personas en la ciudad, y esa identidad de género puede o no corresponder con el sexo con el que nacimos. Hay personas que se trasvisten, se hacen tratamientos hormonales o cirugías, y también están las personas que no se sienten de ningún género en particular. Más allá de nuestra identidad de género está nuestra orientación sexual, quién y cómo nos atrae, nos gusta, y con quién tenemos relaciones sexuales. Y en toda esta diversidad no hay ninguna locura, ni mucho menos enfermedad. Porque lo cierto es que no se elige, no se contagia, no se aprende, se siente, se es. Lo que lamentablemente se aprende es a discriminar. Hay que luchar contra esa discriminación, entendiendo que la heterosexualidad no es la única opción, sino una más de todas las orientaciones sexuales. Y además, discriminar tiene una sanción legal. Por eso es que el colectivo LGBTIQ lucha por sus derechos. Gracias a leyes, todos podemos unirnos civilmente, casarnos, tener documentos que reconozcan nuestra identidad y contar con atención integral de la salud para personas trans. Y en Buenos Aires tenemos la primera constitución de América Latina que reconoce y garantiza el derecho a ser diferente, lo que en la ciudad nos llena de orgullo. Ahora que lo volvés a ver, ¿cambia lo que antes pensabas que era raro o lo que era normal? Siempre hay lugar para toda diversidad sexual. Por eso no queremos tolerancia. Queremos respeto sobre quiénes somos y qué sentimos. Y para nuestra ciudad, eso es convivir en la diversidad. Muy bien, entonces como usted pudo observar en el video, prácticamente la diversidad acaba con la discriminación, con la desigualdad, llevándonos así a un camino que es la interculturalidad. A ver,
Por favor, ¿quién me responde qué es desigualdad? A ver, señor Wala, muy bien. Desigualdad es que significa que es de una cultura de una cultura y otra cultura y No. le discrimina. Un ratito, no, eso es diversidad. Diversidad, diferentes culturas. ¿Sí? ¿Qué es desigualdad? A ver, señor González. A ver, señor González. Le escuchamos. Active el micrófono. Ya está. Es como decir la desigualdad es como decir yo soy más que tú. Exacto, correcto. ¿Y qué es discriminación? Es como dejarle decir tú ándate por allá, tú no eres mi amigo, se va por otro lado. O verle a un negro, Racismo. decirle no. Exacto. O sea, esa discriminación da lugar a otro problema social, que es el racismo. Muchas gracias por su atención, por su participación. Las próximas clases de igual manera lo seguiremos haciendo para que usted aquí mismo ya tenga su evaluación. Por eso le digo, mientras usted más participe, su evaluación va a ser en la misma clase. Por eso incluso le pido que se active la pantalla, ¿sí? Bueno, sin ninguna más pregunta, Dios mediante, nos estaremos viendo la próxima semana y que tengan un lindo día y una linda semana.